Pensamientos bíblicos, serie Análisis de la Biblia. Cuando se habla del tema de las maldiciones, muchos cristianos creen que las maldiciones son provocadas por Satanás, quien dispone hordas de demonios que azoten al creyente y que por medio de sus actividades espirituales lo pueden influir. Se habla del demonio de la lujuria o del demonio de la avaricia y se cree que una persona bajo este tipo de influencia no puede salir de ella. Por otra parte, hay cristianos que creen que las maldiciones son como conjuros de maldad decretados por Dios, los cuales provocan que una persona y sus descendientes vivan permanentemente en una condición de pobreza material y de abatimiento espiritual. ¿Estos dos puntos de vista son realmente ciertos? ¿Qué son las maldiciones en el correcto y adecuado contexto bíblico? ¿Puede un Dios de pureza y santidad total decretar algo que es malo cuando Él por naturaleza es bueno? Vamos a dar respuesta a esta y muchas otras más interrogantes para tener un concepto claro y equilibrado sobre lo que las maldiciones son y representan. En el Antiguo Testamento, Dios trataba de manera directa con el hombre, debido a que el proceso de revelación de su persona no se había completado. Los profetas asumían el imperfecto rol que se perfeccionaría en Cristo y que después culminaría con el ejercicio de los dones revelatorios, tal y como están descritos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una vez que estos dones cumplieron su función, desaparecieron. Este trato directo de Dios con el hombre de la antigüedad le da a muchos pasajes de la Biblia nuevos matices. Por ejemplo, Moisés diciéndole al faraón: libera a mi pueblo ahora. Era Dios directamente tratando con el rey de Egipto. David increpando al gigante mercenario: yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Era el mismo Dios en el valle desafiando a Goliat, demostrándole a su pueblo que sus promesas de protección Él suele cumplirlas hasta el final. De lo anterior podemos entender que cualquier cosa, para bien o para mal, se trataba directamente con Dios y no de una manera ajena a Él. En los tiempos antiguos, cuando voluntariamente alguien desobedecía la voluntad y las leyes de Dios, quedaba en una condición de maldición. Si Dios es fuente de toda bendición, diríamos entonces que una maldición es la ausencia total de bendición. Dios quita sus manos por completo de la vida de la persona que le desobedece, deja de ampararle bajo el escudo de su gracia, y entonces la maldición es la condición donde la persona tendrá ausencia de bendición y quedará viviendo bajo la simple ley de causa-efecto, donde recibirá todas las consecuencias por las acciones que está cometiendo, y sin Dios todas sus acciones serán malas. En consecuencia, esto solo le generará efectos negativos. Es por ello que cualquiera que desobedecía los mandamientos de Dios, de inmediato quedaba en esta condición de maldición. Léase Deuteronomio 21, 22 al 23 y Deuteronomio 27, 15 al 26. Es por ello que cualquier persona que desobedecía los mandamientos de Dios, de inmediato quedaba en condición de maldición, tal y como afirma Deuteronomio 21, 22 al 23 y capítulo 27, versículos 15 al 26.
Además de esto, se asume del análisis de los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20, específicamente el verso 4, que la condición de maldición puede repercutir en las generaciones subsecuentes a la del pecador, lo que volvería a esta maldición una maldición generacional, pero no es un conjuro. Las consecuencias de las malas acciones marcarán a las generaciones siguientes y los hábitos pecaminosos del pecador se transmitirán como conductas aprendidas en las generaciones que nacerán, las cuales imitarán esos hábitos malos del pecador y mantendrán a la familia en un ciclo de ausencia de bendición hasta que alguien rompa con ese ciclo y voluntariamente renuncie a seguir viviendo bajo la ejecución de hábitos pecaminosos. La parte importante ahora es determinar: ¿puede un cristiano sufrir un proceso de maldición de parte de Dios? ¿Las maldiciones generacionales pueden afectar al creyente salvo? Al menos escritores populares como Cindy Jacobs afirman que así es, y escritores teológicos serios como Fred Dickinson y Merrill Hunger, considerado uno de los mejores demonólogos cristianos, coinciden en lo mismo. Pero, ¿realmente es así? De acuerdo a la afirmación de David en el Salmo 14 y de Pablo en Romanos 3, toda persona ajena al señorío de Cristo vive una maldición moral, lo que se demuestra con el hecho de que están bajo el control de su propio dominio carnal y del sistema con el que Satanás tiene sometido al mundo. Juan Amigó, escritor cristiano, afirma: puesto que fue un ser humano, Adán, quien pecó transgrediendo la voluntad del Creador, y son los seres humanos quienes continúan pecando constantemente, debía ser también un ser humano, un segundo Adán, quien expiara la culpa por el pecado. Pero la transgresión es contra Dios, un ser infinito, y ofender al ser infinito implica un castigo infinito, un castigo que únicamente un ser infinito podría pagarlo. Y así, ante la imposibilidad de la raza humana de expiar su propia culpa y poder reconciliarse de nuevo con su Creador, Dios, en su amor infinito, decidió pagar Él mismo el precio de su propia justicia. Decidió convertirse Él mismo en el segundo Adán. Las palabras de Amigó están reforzadas por pasajes de la Biblia como Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Unamos ahora las ideas que hemos manejado hasta este momento. Los cristianos estamos en Cristo, no con Cristo, lo que implica que el juicio y las maldiciones de Dios por rechazar la oferta de su amor, transgrediendo sus mandamientos, han quedado canceladas, han desaparecido. En consecuencia, el creyente goza de una condición permanente de bendición en Cristo. Al aceptar a Cristo en mi corazón, al vivir bajo la voluntad de Dios, toda maldición ha quedado cancelada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces muchas veces el creyente no disfruta una vida permanente de victoria en Cristo? La respuesta a esta pregunta y a muchas otras parecidas tiene que ver con lo que hicimos en el momento en que nos hicimos cristianos. Lo que hicimos cuando creímos en Cristo. ¿Qué es realmente creer en Cristo? Muchos se creen cristianos porque han comprado una salvación falsa y genuinamente no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. En consecuencia, engañados por sus emociones, siguen viviendo en condición de maldición. ¿Qué significa realmente creer en Cristo? Por lo menos, una genuina conversión a Cristo tiene que ver con los siguientes aspectos. 1. Arrepentimiento. Miro mi pecado como lo mira Dios, no como lo miro yo. 2. Confesión. Le confieso a Dios mis pecados para que Dios pueda saber cuáles son las cosas que yo acepto fueron hechas contrarias a su voluntad. 3. Renuncio a ese pecado
y voluntariamente me ofrezco para luchar con todas mis fuerzas a no volverlos a cometer. 4. Conversión. Acepto a Cristo como Salvador y declaro que Jesucristo es quien pagó el precio de mi pecado, pero también lo acepto como Señor porque me comprometo a vivir conforme a su voluntad de ahora en adelante. 5. Aceptación. Le recibo como la guía completa de mi vida. 6. Restauración. Empiezo a lograr que el perdón y la ayuda de Dios puedan lograr que mi vida vaya siendo una vida diferente y renovada. Y por último, 7. Restitución. Tengo que restablecer, componer, resolver los conflictos que mi vida pecaminosa provocó. Si estas 7 cosas formaron parte de tu proceso de acercamiento a Dios, eres un hijo de Dios. Si no, lo más seguro es que hayas comprado una salvación falsa. En consecuencia, si compraste dicha falsa salvación, tú puedes aún estar bajo una condición de maldición. Pero, si tú realmente aceptaste a Cristo y la victoria no llega, 3 preguntas pueden hacerte reflexionar sobre algo que debes hacer con tu Señor para poder recuperar esa bendición a la cual Dios quiere someterte. 1. ¿Hay pecados ocultos? 2. ¿Hay cosas no confesadas a Dios que no has querido decirle? 3. ¿Realmente has renunciado a ser tú mismo y dejar que Dios controle tu vida? ¿O todavía sigues tomando el control de algunas áreas? La bendición nunca llegará. Al hacer esta valoración en nuestra vida, bien valdría, por si acaso, asumir una posición de arrepentimiento semejante a la que adoptó Esdras al confesar su pecado. Esdras capítulo 1 versículos 4 al 6. Esdras se arrepintió y confesó no solo los pecados de su generación, sino de las generaciones pasadas. Confesó no solo los pecados presentes, sino también los pasados, no solo los pecados patentes, sino también los ocultos. Bien nos convendría a los creyentes hacer esto para alejarnos de cualquier posible condición de maldición. Vamos ahora a analizarnos, regresando al inicio. En los tiempos de la antigüedad, Dios le dio a su nación una advertencia de las cosas que sucederían si ellos le desobedecían, cayendo por supuesto en una condición de maldición. De ellas solo tomamos 3 apreciaciones de lo que puede servir para indicarnos si nosotros estamos en una condición de ausencia de bendición. Josué 7:13 dice que no se puede hacer frente a nuestros enemigos si nuestros enemigos nos dominan cuando no estamos en condición de bendición. Deuteronomio 28:21 dice que hay condición de enfermedades inexplicables, y Deuteronomio 28 al 40 dice que hay una pobreza constante, recalcitrante y cada vez más intensa. Por lo menos estas 3 condiciones nos pueden servir para saber cuándo estamos en condición de maldición, porque la bendición de Dios no nos está protegiendo, porque nosotros estamos caminando fuera de su voluntad. A manera de conclusión, amemos al que se hizo maldición por amor a nosotros, y la mejor manera de hacerlo es consagrando todas las áreas de nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, para poder lograr esa condición real de vivir para Dios y para nosotros mismos y a las personas que amamos como más que vencedores.